Hola, los saludo desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, una ciudad que no solo está atrapando la atención de la prensa internacional y de la prensa nacional de este país, sino que se ha convertido en un auténtico epicentro, sí, un epicentro del terremoto que está sacudiendo las relaciones internacionales, la geopolítica, el comercio internacional, pero de manera muy particular y mucho más puntual, las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Y mire, la realidad es que lo que aquí está sucediendo da para desdoblar el análisis en múltiples pliegues. Pero déjeme comenzar con una cosa muy práctica. Al llegar aquí y platicar con muchísimos activistas, académicos, personas que están en el mundo de la política, lo primero que me narraron y que me describieron es una sensación de tensión, de miedo y de caos. Permítame describirle lo que está sucediendo a partir de una historia muy concreta, una historia muy sencillita. El día de ayer un taxista de origen pakistaní me contaba cómo se ha transformado en tan solo 10 días la manera en la que él se relaciona con sus hijos y en la manera en la que sus hijos se relacionan con el mundo. Me describía que con mucho orgullo para él y para su esposa era parte fundamental de la educación que le compartían a sus hijos, el elemento religioso, pero también el elemento identitario, la manera de vestirse, la manera de hablar, la manera de comportarse. Ahora, la relación con su hijo se centra en convencerlo que parezca lo menos musulmán posible, lo menos pakistaní posible. Quiere que su hijo sea un adolescente que mande un mensaje de auténtica integración y que de hecho nadie se tome ni siquiera el tiempo o la molestia de preguntarse cuál es su origen. Y eso sintetiza, quiero insistir, el caos que se está viviendo, la sensación de miedo, la sensación de incluso desarraigo para muchas de las personas que han realizado toda su vida aquí, que sus familias son de aquí, que sus hijos son nacionales de este país. Y por supuesto están también las historias de nuestros compatriotas, quienes están siendo víctimas de una guerra cultural, de un acoso mediático, de un acoso por la vía de lo simbólico, con un despliegue brutal como no se había visto antes de mensajes de rechazo, de una animadversión tanto en lo político como en lo cultural que compromete seriamente el futuro de muchísimas personas. Y es que la situación es sumamente compleja y delicada, más si tenemos en cuenta que estamos hablando de un país que ya ha llegado tarde, bastante tarde, en otras ocasiones a las citas históricas con la civilización. Pero muy tardíamente se abolió la esclavitud en este país, muy tardíamente se aprobó el voto femenino, muy tardíamente comparado con lo que sucedía en otras partes del mundo, se eliminaron las leyes que tenían ese tono discriminatorio y de auténtico apartheid. De ahí que no sea nada menor lo que está sucediendo con la prohibición de la entrada de inmigrantes de países musulmanes a este país y la expectativa que tienen muchos analistas de que esto en realidad sea el inicio de un ataque mucho más agresivo en la estigmatización, en la persecución e incluso en la privación de las libertades. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.